5 minutos que llegó tarde al hospital. Por 5 minutos le faltó darle la vuelta y por todo este desmadre, el señor se murió arriba del taxi. El bloqueo, ¿verdad? No, hasta que tengamos una solución. O sea, perdón, pero pues es la única forma. Así es, bueno, ahorita, si no hubiéramos hecho esto, hubiéramos dicho, bueno, mañana. Ya tengo 5 horas aquí sin tragar ni nada. Y 5 horas aquí en el tráfico y todavía no puede llegar uno. 3 horas ya llevamos aquí. Pues sí, un día caótico el que se vio este viernes en la principal salida de la Ciudad de México. Miles de personas resultaron afectadas por un bloqueo justo en Viaducto Tlalpan y en Insurgente Sur a la salida de la autopista México-Cuernavaca. Cerca de las 11 de la mañana, familiares y amigos de una joven llamada Carolina Islas protestaron por su desaparición. Las protestas se extendieron pues hasta la noche, hasta hace un rato, mientras que familiares de esta joven se reunían con la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para exigir avances. Otro grupo entonces mantuvo el bloqueo. De forma intermitente estuvieron abriendo la circulación, pero solo un carril durante unos minutos, y esto provocó caos para los automovilistas de la zona. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, pues llegó al punto del bloqueo para tratar de negociar con los manifestantes. Los familiares de Carolina salieron cerca de las 8 de la noche de la Fiscalía con un acuerdo. A esa hora, a las 8 de la noche, Martí Batres le pidió a las personas que mantenían el bloqueo liberar la circulación por completo. Ya tienen todo lo que han pedido, todo. Ya liberen, están afectando a mucha gente. Ya está libre, están volviendo a bloquear. Entonces, ¿cómo están pasando los carros? No manches. Porque están desviando el tránsito en otros lugares, para otros lados, pero hay mucha gente que tiene que dar una vuelta muy grande para venir a salir para acá. Les pido que liberen. Ahorita, ya como dijimos, ya está liberado. Pues ya déjenlo así. Pero pues los manifestantes dejaron solo un carril abierto. Unos minutos después intentaron bloquear de nuevo todos los carriles en Insurgente Sur. La policía ya no lo permitió y lo replegaron. Vienen mis familiares y van a ver qué ha pasado. Si es que llegan y no nos satisface esos avances, pues vamos a tener que volver a cerrar. A las 8:30 de la noche, 9 horas después de que inició el bloqueo, la circulación quedó liberada. La joven Carolina Islas desapareció hace 8 días, el 27 de enero. Su familia dice que salió con su novio, que el lunes la reportaron como desaparecida y que hasta el día de hoy pues no tiene ningún avance en la búsqueda. Por eso decidieron bloquear y así la protesta y así el arranque de este fin de semana largo, el primero de este 2023. Por cierto, no fue el único bloqueo. Al mediodía hubo otro sobre el circuito interior en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran personas que denunciaban supuestos cobros excesivos en los créditos hipotecarios del Fobiste. Ahí solo cerraron un carril y el bloqueo duró menos de 3 horas. Fueron replegados por un momento, pero luego de la negociación los manifestantes abrieron finalmente la circulación. Y muchas gracias por todos sus comentarios. Anoche le presentamos y vimos la primera parte del testimonio de Carlos Alfredo, el conductor del metro imputado por el accidente de hace un mes de la línea 3 del metro entre las estaciones Potrero y La Raza. Carlos Alberto sigue hospitalizado, ahí va a estar por un buen rato por las lesiones que derivaron de este accidente. Esta es otra parte del testimonio que obtuvo la reportera Miriam Moreno.
Este hombre, de 40 años, inmovilizado en una cama de hospital, es el único acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México del accidente de la línea 3 del metro que causó la muerte de Yaretsi Adriana, de 18 años, lesiones a pasajeros y daños millonarios al sistema colectivo metro. ¿Qué lesiones tuviste? ¿Y qué lesiones tienes, mejor dicho? Tengo fractura en la cadera, luxación de cadera, fractura de acetábulo. Llevo 2 intervenciones. La planta de mi pie derecho está totalmente deshecha. Mis dedos están fijados con tornillos. Bueno, eso nada, los politraumatismos que tengo en todo el cuerpo. ¿Pudiste haber muerto? Sí. Y al mismo tiempo que se recupera de sus lesiones, Carlos Alfredo enfrenta lo que nunca imaginó: un proceso judicial en su contra. En audiencia virtual, desde este cuarto de hospital, declaró antier ante el juez que no es responsable del choque del tren. Yo simplemente declaré y dije lo que hice, que fue conducir en el modo adecuado. No como dice la fiscalía. Simplemente estaba haciendo mi trabajo en las condiciones que ya se sabe. Mi modo de conducción fue el de CMR. En todo momento no pude haber tomado pilotaje porque no estaba disponible, estaba fallando. Previo a ello informé que mi odómetro no servía y no recibí respuesta. ¿Qué es eso? El equipo de Tetra es el equipo de radiocomunicación en los trenes. Previo al accidente no escuché alguna indicación de que me detuvieran o de que me parara. Digo, esto sabemos fue derivado de la falla de señalización, pilotaje automático, mando centralizado. No logro entender cómo fue que sucedió todo esto. Insiste en su inocencia, pero no deja de preocuparse por las acusaciones de la Fiscalía y las autoridades de la Ciudad de México, porque en el caso de que al finalizar su proceso se le declare culpable, no tendría cómo pagar las reparaciones del daño. Su salario apenas supera los 10,000 pesos mensuales. Vivo al día, o sea, mi trabajo pues sí me da para cubrir mis gastos, pero no para tener más de, ¿no? Es como te digo, vivo al día, soy una persona normal. ¿Qué es lo que le quisieras decir a esas víctimas? Soy padre. No puedo imaginar el dolor de perder un hijo. Es muy lamentable ese hecho. No puedo imaginar su dolor. Esa pena a los padres de esta jovencita. Lamento mucho los hechos acontecidos, no es que yo lo haya querido hacer así, no fue culpa mía. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Lamento mucho esa pena. Espero encuentren pronta resignación y justicia.
Y hoy sabemos que a Carlos Alfredo lo vincularon a proceso por 3 y no por 2 delitos, como se había dado a conocer de manera inicial. Sus abogados, así como el área de comunicación social del Poder Judicial de la Ciudad de México, nos confirmaron que los delitos imputados son entonces homicidio y lesiones culposas, así como daño a la propiedad, también culposo en agravio del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Y sobre eso, el Poder Judicial precisamente de esta ciudad precisó que el juez de control no ha solicitado al conductor del metro el pago millonario por los daños materiales de la línea 3, un pago que según los abogados de las víctimas y del conductor asciende a unos 210 millones de pesos como concepto de reparación del daño. El Poder Judicial dijo que no hay sentencia aún, naturalmente, y que eso se va a resolver al final del juicio en caso de que se le declare culpable o si se llegara a un acuerdo de reparación, y además aclaró que en este momento pues el monto fue dado a conocer por la Fiscalía pues como avalúo de los daños registrados en el incidente y que el metro cuenta con seguros para cubrir esos daños. Esa es la lógica de esa cantidad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en Tlaxcala, donde se reunió con alcaldes, empresarios, inauguró un albergue temporal para niños migrantes y más tarde, en un encuentro con medios de comunicación, se le preguntó si es una distracción en su trabajo ser un precandidato a la presidencia de la República y así respondió. Con este tema de las corcholatas, que sabemos que usted es una de ellas, ¿no se están descuidando otros temas, por ejemplo el de seguridad? El único que tiene, digamos, una responsabilidad en materia de seguridad pública, pues es su servidor, que coordina, entre otras cosas, el Gabinete de Seguridad. Si bien el secretario de Relaciones Exteriores participa cotidianamente en el trabajo de las mesas de seguridad, pues en mi caso es todavía mayor la responsabilidad y nosotros estamos permanentemente dedicados a eso y a otros temas. Si hay seguridad, hay gobernabilidad en el país. Y esta semana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sorprendió al conceder una entrevista a uno de los personajes quizá más irreverentes del Internet, el escorpión dorado, pero no es la única que busca nuevas estrategias de comunicación. Ahora que Morena ha definido que las encuestas definitivas para escoger a su candidato a la presidencia se realizarán hasta noviembre, los aspirantes tienen 9 meses para probar suerte en todas las plataformas posibles. Objetivo que el canciller Ebrard persigue con éxito en su cuenta de TikTok. Cuando vas en el avión y de repente escuchas: piras, ricos, tamales, oaxaqueños. Y me tocó invitar porque me salió mono. A punto de llegar al 1.000.000 de seguidores, Marcelo Ebrard es todo un experto en la plataforma. Entiende las tendencias, el lenguaje y los tiempos. Otro que intenta conquistar al público de TikTok es el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aunque sus números están muy lejos de los de Marcelo Ebrard. Cuando me entero de que ya salieron las fechas para el RB de Thor, yo automáticamente... Y soy rebelde porque no sigo a los demás. Durante el Mundial, Monreal probó suerte con un método alternativo para atraer simpatizantes: intercambiar las estampitas del Mundial Panini. Sin embargo, según su equipo de colaboradores, Monreal prefiere conectarse con los jóvenes acudiendo a parlamentos juveniles y conferencias. Quien hasta el momento se ha mantenido alejado del universo del Internet es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Él prefiere acercarse a la gente caminando, con métodos tradicionales. Degustando los tradicionales, tacos de canasta. ¿Cómo te llama, compañero? Michel Flores. Con Michel Flores. Mano santa. Provecho, saludos. Pues así prefiere a ras de piso. Para ser 9 meses en que veremos a estos 4 aspirantes y tal vez a otros en distintas plataformas. Anoche el presidente de Morena, Mario Delgado, informó que la convocatoria para los aspirantes se va a abrir en julio y podrán inscribirse todos los que quieran. El Consejo Nacional de Morena va a evaluar los perfiles y en septiembre, hasta septiembre, se va a hacer una primera encuesta, ya no en julio, en septiembre. Un par de meses después, ya en noviembre, será la encuesta definitiva. Bueno, pues entonces habrá actividad sobre este tema.
tema durante todo este 2023. Y hablando de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena el lunes, en la reunión plenaria de los diputados, el senador Ricardo Monreal habló sobre el respeto a la ley. Hoy el presidente dijo que se sintió aludido por esas declaraciones. El presidente repite constantemente que prefiere la justicia sobre el derecho, así que consideró una réplica lo dicho por el senador Monreal. Y minutos después el senador Monreal escribió en Twitter: la diferencia entre lo legal y lo justo es tan antigua como la Grecia clásica. Sostengo que no debe existir diferencia entre uno y otro. Si algo es legal, debe también ser justo y viceversa. Lo justo debe ser igualmente legal. Yo le dije que no había pedido absolutamente ningún beneficio, que no les iba a firmar nada, que porque no estaba dispuesta a abandonar el centro bajo la preliberación y el estigma de delincuente. Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. Anoche conocimos este caso, el de María Luisa Villanueva, a quien liberaron ayer bajo el beneficio preliberacional, luego de pasar 25 años encarcelada en el penal femenil de Morelos, acusada de secuestro. Esto a pesar de que María Luisa se negó a aceptar su preliberación porque ella había elegido permanecer en prisión para salir por reconocimiento de inocencia. Aún así, 2 custodias, suponemos que, por órdenes de la directora del penal, la sacaron por la fuerza. La abogada de María Luisa acusó al presidente, directamente al presidente del Tribunal de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa, de difundir noticias falsas para justificar su actuación. Hoy el presidente del Tribunal Estatal le respondió. El día de ayer se decretó la libertad de una persona privada de su libertad, en este caso la señora María Luisa Villanueva, en atención a una solicitud que realiza la directora del Centro Femenil de Reinserción Social en el estado de Morelos, en donde ella manifiesta, se haga del conocimiento al juez de la causa, que la persona privada de su libertad ya contaba con los años suficientes para una remisión parcial de la sanción. Fue la directora del penal de Morelos, María del Carmen Serafín, quien solicitó su preliberación, según acabamos de escuchar. Su abogada informó que van a presentar nuevamente la petición de inocencia, pero también una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. El gobierno del estado tiene mucha prisa o tenía mucha prisa para echarla, que casi la echó a empujones y de las greñas. La sacaron cargando. Ella nunca solicitó ningún beneficio porque ella sabía y nosotros sabíamos de su inocencia y tendría que salir con su reconocimiento de inocencia, pero al gobierno ya le estorbaba. Sabemos que fue directamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, quien orquestó el indigno proceder. Bueno, y la crisis migratoria en Estados Unidos sigue provocando que varios grupos de migrantes permanezcan en situación de calle en Nueva York, una de las ciudades santuario que les da hasta hoy refugio. Pero las autoridades aseguran que ya no se dan abasto. Yo si todo esto que vengo pasando, si yo sabía que iba a sufrir así, yo no venía, mejor me quedaba allá. Medio centenar de migrantes esperan en la estación de autobuses de Manhattan a ser ubicados en algún lugar. Son los recién llegados de hoy, deportados del territorio republicano de Texas y enviados a esta ciudad santuario. Otros han regresado por ropa y comida, lo mínimo para aguantar el que podría ser el obstáculo final en la ruta hacia su nueva vida, la burocracia. Ya ahorita que entramos a la cita, nos dan para el 2032 la cita de migración. Entonces son 9 años, sería casi, de estar aquí todavía sin poder sacar los documentos, así como para poder quedarnos legal. Quién sabe si podamos legalizarnos. A esta familia ecuatoriana le tomó meses llegar a la tierra prometida. La respuesta final a su solicitud de asilo llegará en años. No lejos de ahí, al pie de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, los migrantes se aferran a un pedazo de papel donde han resumido sus vidas e intenciones. Pero en todos los casos la respuesta es la misma. Las cortes que atenderán sus solicitudes no se dan abasto y revisarán sus casos en años. Vine, entregué los papeles y no me dijeron nada, más nada, solo me entregaron una hoja donde dice que tengo
que presentarme a la corte el 2032. Imagínense, una locura. ¿Qué hacen mientras tanto en Nueva York? Solicitan permisos temporales para tomar empleos mal pagados y viven en albergues o en departamentos diminutos. Solo trabajo sábado y domingo. ¿Cuánto le pagan? Ahí me pagan a 19 la hora. ¿La hora? Sí, siendo un migrante. El jefe me dijo, si tuvieras los papeles como tal, yo te ayudara y te pudiera conseguir a 28, 29 la hora. Porque es un hotel bueno, es un hotel bien. Pero te puedo pagar esto porque no tienes papel y estás trabajando así, pues. Desde la primavera de 2022, Nueva York ha recibido a 41,000 migrantes. 28,000 son atendidos por el gobierno local, que está a punto de llegar a su límite, como lo ha advertido en varias ocasiones su alcalde Eric Adams. Frente a la emergencia, la alternativa del gobierno de la ciudad fue esta: instalar aquí un albergue en la terminal de barcos de Brooklyn para que los migrantes desocuparan hoteles y pudieran concentrarse aquí. Organizaciones civiles que ven por los migrantes en esta ciudad le reclamaron a la autoridad. Dijeron que este lugar puede inundarse, que las condiciones no son adecuadas. Algunos migrantes, al ver el lugar, creyeron que era un centro de detención. Prefirieron no moverse. Las protestas comenzaron y se extendieron varios días de esta semana. The city is trying to forcibly send them to what is essentially a detention center in Red Hook. It's a bunch of cots shoved together into a tent. It's not a humanitarian relief center like the mayor is claiming. Los inconformes, hombres solos principalmente, se negaron a ser trasladados al albergue temporal de Brooklyn. Montaron un campamento afuera de un hotel en Manhattan, convertido también en refugio, y desde ahí intentaron presionar. La policía disolvió el plantón. La última decisión del alcalde de Nueva York le dará algunas semanas de oxígeno a esta ciudad santuario que parece asfixiarse. Porque los migrantes siguen llegando y resisten. Entregan comida en bicicletas, venden frutas tropicales a una temperatura ambiente de 4 grados centígrados y caminan obstinados hacia su nueva vida, pidiendo que la Virgen les cuide la espalda. Buen fin de semana. El presidente López Obrador dijo que fue el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, quien le planteó publicar esta semana el decreto para sacar las operaciones del transporte de carga del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. El argumento fue que las empresas tuvieran más tiempo para acatarlo. En la mañanera, uno de los reporteros le preguntó al presidente sobre la capacidad del Felipe Ángeles para recibir el transporte de carga, que se tendría que mudar a más tardar, pues por ahí de mediados de julio. El presidente le pidió al general Isidoro Pastor, el director del AIFA, que respondiera, aunque el general pues no estaba precisamente en Palacio Nacional. Que vamos a ponerlo en la bocina. General, muy buenos días. Señor presidente, a sus órdenes, señor. Oiga, general, ¿qué tenemos para recibir la carga? ¿Qué instalaciones tiene el aeropuerto Felipe Ángeles? Señor, tenemos una plataforma. Sí. Que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo. Tenemos la capacidad de recibir 490,000 toneladas de carga. ¿Y es suficiente? Estamos sobrados, señor presidente. Adiós, adiós, general. Que tenga buen día, mi señor. Adiós. Bueno, la pregunta del reportero que derivó en esta llamada era para saber qué pensaba el presidente sobre las opiniones que manifestó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, de que la infraestructura del aeropuerto Felipe Ángeles es insuficiente para recibir las operaciones de carga. El gobierno dice que sí están listos, pero la IATA hoy reiteró que la semana pasada representantes de esa asociación participaron en una inspección de las instalaciones del AIFA y constataron que, si bien el aeropuerto cuenta con la infraestructura necesaria, el equipo que se requiere para manejar la carga de importación y exportación aún está en proceso de instalación y prueba, así como la obtención de los procedimientos de manejo y certificaciones necesarias de los organismos reguladores mexicanos y extranjeros. La IATA reafirmó el compromiso de la industria para trabajar con las autoridades en asegurar una transferencia exitosa de las operaciones de carga. Pues les comió la lengua el gato. O se fueron de vacaciones, o no sabemos qué pasó con las organizaciones de empresas de transporte aéreo. ¿Te acuerdas lo bravas que estaban, lo enojadas que estaban, todas las declaraciones? Incluso el presidente de la IATA, Manuel, buenas noches, David, que ayer dio algunas entrevistas, bravísimo. Hoy les comió la lengua el gato.
nadie habla. Bueno, la IATA emitió un comunicado diciendo que están muy contentos, que van a trabajar con el gobierno, bla, 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 lo que dicen siempre, lo que dicen siempre. Pero que faltan cositas. Pero que es obvio que faltan cositas. Mira, este cambio hay que entenderlo de la siguiente manera. El gobierno es el dueño de la casa, que es el aeropuerto Benito Juárez, y se las pidió a los inquilinos, les dijo, oye, ya no te la voy a rentar. Eso es todo. Así se debe ver. ¿Y de dónde vas a ir? Pues a donde quieras. Que lo lógico suena irse al aeropuerto Felipe Ángeles, sí. Porque hay quienes están diciendo, es que el problema, la Canaero. Decía, es que le queda muy lejos a la gente. Oye, hay mucha gente que vive en Ecatepec y trabaja en Santa Fe. O sea, hay que entender eso. Es una misma ciudad. No se está yendo a otro estado, es la misma ciudad. ¿Que le va a generar problemas? Pues sí, siempre que se cambie una empresa de lugar, le genera problemas. Si es otro estado. Pero es otro estado. Es la misma zona metropolitana. Tenemos aquí una compañera que vive a la vuelta del Felipe Ángeles y trabaja aquí. Bienvenida. ¿Y nunca la has visto quejarse? No. Yo todavía no. Pero a lo que voy no se han concentrado en los problemas, o sea, en los temas operativos. Hoy en el show de... no fue show. En la llamada que le hizo el presidente al general Pastor, pues bueno, es que me recordó los programas y aquí tenemos a ver, lo que dijo es, ¿tienen tamaño suficiente? Sí. ¿Pueden recibirlo? Sí. Que deberán estar todas las cosas, y si no, tremendo ridículo que va a hacer el gobierno. Es correcto. O sea, el cambio se hace, que se haga. Y los líderes de iniciativa privada como la Canaero, como la IATA, pues deberían o callarse todo el tiempo o hablar todo el tiempo. Y una vez más, sospecho que el titular de la Secretaría tendrá que llegar a hacer una negociación tersa para que esto funcione. Jorge Nuño, el secretario, es bastante bueno. Sí. Es bastante bueno y lo está haciendo. Los llevó, les enseñó, les dijo, ¿ya vieron cómo está bien? Ok, ahí va el decreto. Oye, queremos más días. Ya no van a ser días normales, sino van a ser días hábiles. Muy bien. Yo lo veo bien. Pues lo estaremos viendo muy pronto y ojalá, pues sí se tercera esa negociación. Mira, tan caro que nos costó el aeropuerto que se use. Bueno. Gracias, David. Buen fin de semana. Que te vaya muy bien. Bueno, hacemos una pausa, volvemos con los deportes y con más información. Bueno, hoy en Acapulco, en la inauguración de un programa para erradicar la violencia en contra de las mujeres, se dio esta escena con la alcaldesa Abelina López, un enfrentamiento con una escolta de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado. ¡Estás en territorio de Acapulco! ¡Cálmate! Tranquilo. ¡Maldita forma de violencia! Bueno, luego de esto, el Ayuntamiento de Acapulco explicó que el equipo de la gobernadora complicó y entorpeció el paso de las autoridades, pero principalmente el de la alcaldesa Abelina López. Aseguran que el momento del video es cuando uno de los escoltas de la gobernadora encara y empuja a la presidenta municipal cuando salía del evento. Dicen, pues en el Ayuntamiento, que esta no es la primera vez, que el equipo de las escoltas de la gobernadora Salgado agrede o discrimina, así lo dice, a la alcaldesa. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches, buen fin de semana. Descanse.